Y también quería agradecer a los colegas que me precedieron y en particular a la doctora Adelardi, que fue quien me contactó y convocó para esta reunión. Y quisiera retomar algunas de las ideas de Paola, de Sebastián y de Débora, ¿no? Que se relacionan con el tema de mi exposición, básicamente, y con la idea de un contexto. Paola habló de un contexto, de un nuevo contexto, y creo que ese nuevo contexto se refiere al contexto del sistema jurídico argentino del siglo XXI, del cual el derecho civil y su reglamentación, el Código Civil y Comercial de la Nación, son parte. Y cuando hablo de contexto y del Código Civil, no quisiera dejar de mencionar que este año, el 1 de agosto del 2020, el Código Civil cumple sus bodas de madera, ¿sí? Es decir, 5 años con un compromiso central, con la dignidad de la persona humana, su reconocimiento y protección. ¿Y qué quiere decir esto? Básicamente, que si vamos a celebrar estos 5 años, tenemos que hacer un balance. Y en ese balance, hablando de nuevo contexto y de nuevo paradigma que inspiró a los redactores del Código Civil y Comercial de la Nación, no quiero dejar de mencionar que la obra de estos redactores fue posible por una decisión política que se plasmó en un decreto, el decreto 191 del 2011. Decreto que me interesaría analizar desde dos planos. Desde el plano histórico, comparándolo con el decreto del 20 de octubre de 1864, que dio lugar a la redacción del Código Civil que nos rigió por 144 años. Y también me gustaría analizar el decreto 191 y su producto, el Código Civil y Comercial de la Nación, desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista político, este decreto, el decreto 191 del 2011 y su comparación con el decreto de 1864, lo que podemos ver comparativamente y en primera instancia, ¿quién lo firmaron? El decreto de 1864 fue firmado por el presidente Bartolomé Mitre y por el denominado ministro, en aquel entonces el ministerio era Ministerio de Instrucción Pública, que lo ocupaba Eduardo Costa. Cabe aclarar que este Ministerio de Instrucción Pública nació con ese nombre y luego tuvo el nombre de Ministerio de Instrucción Pública y de Justicia. Y en el año 1949 es cuando pierde este nombre y se pone en valor el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación como dos órbitas de responsabilidad diferenciada. ¿Qué hace el decreto 191 del 2011? ¿Quién lo firma? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ministra en aquel entonces de Seguridad, Nilda Garré, dos mujeres. En 1864, dos hombres. Pero aquí no se acaba la diferenciación entre estos dos principios políticos de los que parte la reglamentación del derecho civil. En el decreto de 1864 también es significativo el que se convoca es a un hombre que venía de la política, Dalmacio Vélez Sarsfield. En cambio, en el decreto 191 se convoca a dos mujeres y a un hombre. Dos mujeres y un hombre que venían del sector jurídico, del poder judicial, provincial y federal, haciéndose eco del mandato constitucional de respetar el principio federal de gobierno. Y esos hombres, que eran juristas, no tenían antecedentes de afiliación partidaria. Esto no es un dato menor. Además, el decreto de 1864 se votó a libro cerrado y se publicó por una editorial extranjera. En cambio, el decreto 191, desde sus considerandos, nos ilustra de que el código al que convoca a redactar esta comisión del anteproyecto debe ser un código que respete lo local, que respete la patria, que respete el sentido de nación. Y en ese sentido de nación es claro el decreto 191 y el mensaje de elevación al Congreso del Poder Ejecutivo en torno a que el paradigma en el cual se asienta el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación es un Estado constitucional, social, democrático y después de derecho.
El decreto de 1864 no respondía a este paradigma de Estado. El paradigma del Estado en el que se asentó fue un Estado que respondía a lo liberal y a la concepción de un Estado de derecho, en donde el aspecto social y democrático tenía sus déficits. Y otra cosa interesante es con respecto a la publicación del Código del 2015, que se hizo por parte del Ministerio de Justicia. Ministerio de Justicia que creó una editorial, InfoJust, hoy llamada SAIG. Y en esa editorial se encargó no solo a los redactores del anteproyecto, sino a todos aquellos que colaboraron en su redacción, a hacer un comentario al Código Civil y Comercial, que fue gratuitamente distribuido a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Con qué fines? Con el fin de educar. ¿A quién? A los usuarios del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, prioritariamente, sin descuidar la visión que tuvo el decreto de 1864 respecto a que estaba destinado a operadores jurídicos y a magistrados. Hoy en día el Código Civil y Comercial de la Nación es una carta de navegación principalmente para los usuarios. A los usuarios a los que se advierte acerca de qué cosas, de qué responsabilidades primarias tienen las autoridades administrativas y judiciales. Son incontables las normas del Código que nos hablan de que hay autoridades administrativas que deben reglamentar determinados sistemas o determinadas cuestiones que necesitan una reglamentación, por ejemplo, en materia de creación de una persona jurídica, o en materia de cambio de nombre, donde el usuario del código sabe si tiene que ir a la administración o a la jurisdicción, sin necesidad de que haya un decodificador, y esto no quiero dejar de lado la incumbencia profesional, pero la incumbencia profesional es para lo procesal, y porque lo marcan los códigos procesales civiles y comerciales o de otras materias. Otra cosa interesante en esta comparación entre el decreto de 1864 y el decreto de 191 del 2011 es que lo que hace o pone en valor el decreto 191 es la posibilidad de que se achique el número de reglas, ¿sí?, y de conocimiento de este número de reglas que ponen en valor determinadas relaciones jurídicas. En el proyecto, o mejor dicho, en el decreto de 1864, no se tenía en consideración la extensión. Lo único que se quería era lograr un código similar al paradigma de la época, cerrado, autosuficiente. En este punto, retomo alguna crítica que al momento de ponerse en vigor el Código Civil de Vélez, hizo el padre de nuestra Constitución Nacional, Juan Bautista Alberdi. Alberdi había dicho que el Código Civil de Vélez era un código fruto de la vanidad, un código sin patria y un código sin constitución que lo gobierne. Nuestro Código Civil actual vigente es un código donde la Constitución lo gobierna. De hecho, el artículo 1 y 2 del título preliminar del Código Civil y Comercial ponen en valor ¿qué cosa? La teoría del diálogo entre fuentes y la constitucionalización del derecho civil. ¿Y a quién los hace responsables del respeto de estas dos teorías? A los magistrados, porque el artículo 3 dice que los magistrados deben resolver en base a lo que es el derecho y en base a cómo funcionan las fuentes de ese derecho razonablemente. Por primera vez tenemos una regla que positiviza el principio de razonabilidad en el sistema jurídico argentino. Esto lo digo para los que promulgan el sistema de reglas, ¿sí? No es ocioso ver que en la apertura del año judicial, uno de los magistrados, mejor dicho, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reivindicó la filosofía del derecho en base a las reglas. Nuestro código no es un código de reglas, nuestro código es un código de valores, principios y reglas. Las reglas deben armonizarse con esos principios y esos valores. Ahora bien, todo esto tiene que ver con una comparación entre decretos, pero también me gustaría, desde el punto de vista político y teórico, ahora también me gustaría abordar el análisis del decreto 191 y su producto, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, desde una teoría filosófica que posiblemente ustedes conozcan,
es la teoría de John Austin. John Austin es uno de los autores en filosofía que dio el denominado giro lingüístico, es decir, que analizan los discursos jurídicos principalmente, que es lo que me interesa analizar, el código es un discurso jurídico, asignándole 3 tipos de efectos. Dice que todo el discurso jurídico tiene un efecto locutorio, que tiene que ver con el acto de habla, o de escritura que debe responder a ciertas reglas, igual que el acto del habla, a la sintaxis, a la semántica. Pero también el discurso tiene un efecto ilocutorio, es decir, incide en el cambio de relaciones de los interlocutores. Por último, Austin nos habla de que el discurso, y en particular el discurso jurídico, puede tener un efecto perlocutorio, es decir, modificar la realidad y el comportamiento de los interlocutores en el acto de habla. ¿Y para qué hago todas estas aclaraciones? Para ver lo siguiente. Si hablamos de efectos locutorios del Código Civil y Comercial, el efecto principal es que se cumplió la regla del artículo creo que tercero, del decreto 191. El código responde a la claridad, sencillez y reducción del número de artículos. Desde el punto de vista ilocutorio, el Código Civil y Comercial de la Nación, como dije, es una carta de ruta, un texto orientativo para el usuario y titular de los conflictos con relevancia jurídica que pueden dirimirse en 2 órbitas: en la administrativa, por ejemplo, en materia de usuarios y consumidores, o en la jurisdiccional, cuando la instancia administrativa no logra concluir, por ejemplo, estos conflictos entre usuarios y consumidores. Pero también el Código Civil y Comercial tiene, respecto de aquellos responsables primarios de hacer efectivas sus normas, reglas de conducta claras. De hecho, hay reglas dentro del Código Civil y Comercial de la Nación que dice cuál debe ser el contenido de una sentencia en materia de restricción de la capacidad, cuál debe ser el contenido o las motivaciones de una sentencia que acuerda o no el cambio de nombre por las cuestiones que están reglamentadas dentro del Código. Y en última instancia, el Código Civil y Comercial de la Nación responde también a un efecto perlocutorio, porque en el Código Civil y Comercial de la Nación, cumpliendo el mandato de los considerandos del decreto 191, se incluyen reglas que mencionan a grupos históricamente desaventajados, vulnerables. Y esos grupos, como marcó Paola, pueden ser las mujeres a las que se le pone en valor, ¿sí?, sus condiciones, o la mujer, por ejemplo, en la elección del nombre de sus hijos, está en pie de igualdad respecto de su cónyuge o pareja. Pero también se pone en valor dentro del paradigma del Código Civil y Comercial de la Nación, como bien marcó Paola, la situación de niños, niñas, adolescentes y discapacitados, a los cuales se les reconoce una personalidad holística. Hoy en día ya no son personas no audibles, es decir, a las cuales se puede omitir escuchar dentro de una causa judicial, porque esto comportaría el incumplimiento de un mandato convencional, porque cabe recordar que la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes tiene jerarquía constitucional por la Ley 26.061. ¿Podemos ir redondeando, doctora? Sí, sí, sí. Y para concluir, también en estos actos perlocutorios que evidencian el Código Civil y Comercial de la Nación, quisiera remarcar que la identidad hoy en día es uno de los elementos más significativos de la dignidad de la persona humana. Y esta identidad está positivizada en reglas del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que hace posible, como diría Hannah Arendt, un segundo nacimiento de esas subjetividades vinculadas al género. Hannah Arendt dice que el ser humano primero nace por el hecho natural de su nacimiento, y el segundo nacimiento se da a través del reconocimiento del lenguaje. Y en el lenguaje jurídico del Código Civil y Comercial, estas identidades, otrora postergadas, hoy están reconocidas. Muchas gracias. Muchas gracias,